El 3 de noviembre de 2025, la presidenta tanzana Samia Suluhu Hassan asumió su primer mandato electo como líder nacional. La ceremonia no se realizó en los estadios de fútbol llenos de gente, donde usualmente los presidentes juran, y tampoco se llevó a cabo en el Palacio Presidencial de Tanzania, con vista al Océano Índico en la ciudad de Dar es Salaam. En cambio, Hassan prestó juramento en los terrenos seguros de la Casa de Gobierno de Tanzania, bajo la protección de las fuerzas de seguridad y una nación sometida a un apagón total de Internet. Esto se debe a que, según la versión oficial, la presidenta Hassan ganó las elecciones del miércoles con casi el 98% del voto, cuando en realidad no hay nadie en Tanzania en este momento a quien la gente común del país desprecie más. Mientras hablamos, Tanzania está en confinamiento nacional. Se han restringido la libertad de movimiento, el acceso a la información y sobre todo a Internet. Según el liderazgo, grupos extranjeros cooptaron lo que sería una transición pacífica del poder. La legítima oposición política del país fue excluida de una elección reconocida mundialmente como fraudulenta. Más de 700 personas podrían estar ya muertas, masacradas por las fuerzas de seguridad del gobierno que intentan afirmar el control férreo del presidente Hassan sobre la nación. Demasiado difícil de soportar. Ahora, si has estado prestando atención a los titulares globales durante los últimos meses, o quizás si has estado disfrutando de un flujo constante de warfronts como parte de tu dieta mediática, muchas gracias. Entonces, seguramente estás al tanto de la ola de protestas lideradas por jóvenes que están ocurriendo en todo el mundo. Desilusionados y desconfiados de sus líderes, cientos de miles de jóvenes han salido a las calles manifestándose. La ahora famosa Jolly Roger de la serie de anime One Piece. Apoyados por sindicatos, activistas de derechos civiles y otros miembros inconformes de sus sociedades, en Nepal y Madagascar estos movimientos ya han derrocado gobiernos con consecuencias diversas después. En Kenia, Indonesia, Marruecos, Perú y más. Han sido un intento histórico de hacer retroceder a los líderes que han estado avanzando cautelosamente hacia el poder absoluto en todo el mundo. Su objetivo principal es demostrar a sus líderes que la corrupción y el abuso de poder ya no serán tolerados como antes de sus elecciones de octubre. Parece que las élites de Tanzania estaban observando los titulares con un miedo agudo y completamente razonable de que ellos podrían ser los siguientes. Samia Suluhu Hassan, actual líder de Tanzania de 65 años, asumió el poder en 2021 tras ser vicepresidenta y suceder a su predecesor fallecido en el cargo. Ese predecesor, John Magufuli, había afirmado ser un defensor contra la corrupción, pero en realidad presidió alrededor de 5 años y medio en los que Tanzania se volvió considerablemente más autocrática. Mientras que la corrupción fue controlada con el propósito expreso de alinear mejor a las empresas y funcionarios corruptos con los intereses del propio presidente corrupto. Cuando él murió, Hassan tomó su lugar en más de un sentido. Aunque al principio se consideró una opción más democrática y razonable, pronto se evidenció que fue un error. Hassan era más astuto, inteligente y hábil políticamente que su predecesora, y en lugar de ponerle fin a la represión estatal, la intensificó. Mientras eliminó algunas medidas represivas que habían sido impopulares pero ineficaces, como prohibir ciertos periódicos o mítines políticos, intensificó las prácticas represivas. Eso sí que funcionó. Eso incluía la desaparición forzada de críticos del gobierno, y conforme se acercaban las elecciones de 2025, la prohibición total de la oposición política. La crisis que se está desarrollando hoy en Tanzania es una que los expertos internacionales han visto venir desde hace tiempo. Escribiendo desde abril, la analista africana Michelle Gavin escribió, citando una frase: Tanzania parece encaminarse a una elección con resultado manipulado y predeterminado. Para abril, la presidenta Hassan, previsora, ya había arrestado a su principal rival político y lo acusó de traición. Su nombre es Tundu Lissu, es exparlamentario y líder actual del principal partido opositor, Chadema. Y desde su arresto y descalificación del concurso presidencial en abril, ha estado continuamente bajo custodia del Estado. En abril, el partido Chadema fue excluido de la elección presidencial por negarse a firmar un compromiso de respetar la decisión final de la Comisión Electoral de Tanzania, un organismo conocido por ser profundamente corrupto y operar bajo las órdenes del establecimiento político de la nación. Según noticias africanas de la época, si seguía la prohibición al Chadema, la presidenta Samia Suluhu Hassan y su partido Chama Cha Mapinduzi competirían casi sin oposición en octubre. Fin de la cita, pero eso tampoco marcó el inicio de la represión de Hassan. En 2024, Said Ojem Nieko de Human Rights Watch usó una prueba piloto local y citó el arresto de Lissu antes de las elecciones locales de noviembre de ese año.
El gobierno de la presidenta Suluhu, que asumió tras la muerte de Magufuli en 2021, arrestó a cientos de simpatizantes de Chadema, restringió redes sociales y prohibió medios independientes. Las autoridades estuvieron implicadas en el secuestro y asesinato extrajudicial de al menos 8 críticos del gobierno. Chadema y miles de sus candidatos fueron descalificados para participar. Así que durante los últimos meses en Tanzania, Hassan y sus aliados quizá creyeron que estaban en camino a una reelección limpia y sencilla, bajo circunstancias tan ilegales como fuera necesario para asegurar que la votación se realizara de la manera correcta. Opositores y activistas fueron secuestrados, golpeados y a veces torturados. Las fuerzas del orden nacionales acusaron a esas personas de fingir sus secuestros para socavar al gobierno. Lo cual parece probable, ¿no? Otro candidato destacado de la oposición, Lahaga Mapina de la Alianza para el Cambio y la Transparencia, fue excluido de la nominación del partido, mientras que los medios de comunicación tanzanos fueron alineados lenta pero seguramente. Las protestas sufrieron prohibiciones, represión policial y bloqueos en redes sociales. A los ciudadanos de la isla semiautónoma de Zanzíbar, conocida por apoyar a la oposición, se les impidió registrarse como votantes. El personal del partido Chadema, que intentaba asistir al juicio de su líder, fue acosado, detenido y sufrió violencia física por las fuerzas del orden. Hassan depuró la infraestructura parlamentaria y del partido de actores desleales, asegurando que su partido no enfrentará amenazas internas ni externas para la reelección. Las han ganado en todas las elecciones desde que Tanzania adoptó el sistema multipartidista en 1992, como explicó ACLED 2 semanas antes de las elecciones. Cito: la presidenta Samia Suluhu Hassan y el partido Chama Cha Mapinduzi no enfrentarán una oposición efectiva en las elecciones generales de Tanzania el 29 de octubre, asegurando la continuidad del gobierno del partido que ha estado en el poder desde que se obtuvo la independencia en 1961. Aunque la opinión pública en Tanzania no apoyaba del todo a la presidenta Hassan, la presidenta y sus aliados podían observar al resto de África y concluir que las condiciones probablemente eran favorables para que retuvieran el poder en las elecciones por cualquier medio necesario. En Kenia, Togo y Marruecos, los movimientos juveniles no han logrado los resultados esperados. Aunque la juventud de Madagascar derrocó al liderazgo nacional, esa victoria circunstancial pronto se volvió un golpe militar. En las semanas previas a las elecciones de Tanzania, África pasó por múltiples contiendas electorales bajo circunstancias similares a las de Tanzania, lo que sugiere aún más que Hassan podría salirse con la suya. En Camerún, Paul Biya, de 92 años, logró ganar su 8º mandato consecutivo y extender su gestión de 43 años a pesar de la intensa protesta pública. Aunque Camerún enfrenta su crisis interna, las protestas no han logrado terminar con el gobierno de Biya. Por ahora no es así, pero podría cambiar. En Costa de Marfil, el presidente Alassane Ouattara, de 83 años, fue reelegido para un 4º mandato, días antes de las elecciones en Tanzania, que también tuvieron un solo candidato. Así que, con indicadores razonables de que las protestas de la generación Z en África no estaban logrando un cambio de régimen consistente, Hassan y sus aliados podían observar un panorama que, por lo demás, les era favorable. La Unión Africana es ineficaz y sus líderes mantienen el poder de forma similar. Europa ahora evita involucrarse en asuntos africanos salvo que se lo soliciten, y Estados Unidos, bajo su liderazgo actual, no muestra interés en una elección así. Otros actores de poder en África, como China, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, no podrían estar menos interesados. Para Hassan y sus aliados parecía que el 29 de octubre, día de las elecciones, todo saldría según lo planeado. Incluso si había disidencia, la poderosa autocracia de Tanzania podría sofocarla. Fue solo después de los acontecimientos del día de las elecciones que esos mismos líderes empezaron a darse cuenta de lo equivocados que estaban. Levantamiento. Ahora, en la mayoría de los casos, en todo el mundo moderno, cuando una elección nacional se ve empañada por la violencia y ataques a los centros de votación, gran parte del mundo condena la interferencia en un proceso democrático libre y justo. Pero cuando esas elecciones nacionales están controladas por un solo partido político dominante, y ese partido ya ha eliminado cualquier posibilidad de que la votación sea libre o justa, basta decir que la respuesta global podría desarrollarse de forma diferente. Ese fue el caso el día de las elecciones en Tanzania en 2025, cuando, en lugar de acudir a las casillas como se les había indicado, los ciudadanos de Tanzania, y especialmente la juventud del país, salieron a las calles en masa. Miles marcharon en la capital y hubo protestas simultáneas en ciudades y pueblos de todo el país. El mensaje era el mismo: la elección no es libre, la elección no es justa y la elección no será respetada. En algunas regiones, las marchas derivaron en vandalismo en casillas electorales con baja participación.
principalmente entre los jóvenes. En otras regiones, las protestas se tornaron violentas. En la ciudad más grande del país, Dar es Salaam, los manifestantes incendiaron un autobús y una gasolinera. El ejército se desplegó desde sus bases en todo el país hacia las calles, tratando de reaccionar, mientras los manifestantes levantaban barricadas, encendían fuegos y destruían imágenes de la presidenta Hassan donde las hallaban. Luego, esa noche, Tanzania quedó a oscuras o casi a oscuras y entró en el estado en el que se encuentra ahora. Esa noche, el gobierno impuso un toque de queda obligatorio, dando poder al ejército y a las fuerzas del orden locales para sacar a la gente de las calles. El servicio de Internet fue cortado en todo el país, afectando a todas las comunidades y restringiendo el acceso incluso a quienes usaban VPN. A nivel internacional, observadores con familiares o amigos en Tanzania podían escuchar de ellos, aunque de forma limitada. Los tanzanos comenzaron a comunicarse con Celo, una app de radio bidireccional que también permitía hablar con usuarios fuera del país. Pero en su mayor parte, la nación estaba prácticamente aislada del espacio global de información y, según lo que podemos ver desde el exterior, del resto del mundo. Fue entonces cuando iniciaron los disparos, durante la noche del miércoles al jueves, y se intensificaron durante el día. Informes de Tanzania señalan que las fuerzas gubernamentales empezaron a tomar medidas más represivas contra los manifestantes. Por lo menos lo sabemos. Los manifestantes participaron en enfrentamientos a gran escala y en movimiento con la policía y miembros del ejército en Dar es Salaam, la capital, Dodoma y otros lugares. Se cerraron carreteras para intentar restringir los movimientos de los manifestantes y se sabe que la policía utilizó gases lacrimógenos y disparó armas en muchos lugares, aunque en muchos casos no está claro si la policía usó municiones de goma menos letales o balas reales. Se ordenó a los empleados públicos trabajar desde casa y se confirmó la muerte de al menos 2 personas. Fuentes médicas informaron a la prensa internacional que los hospitales recibían muchas personas heridas. Ese día, las protestas aumentaron al conocerse los primeros resultados electorales por provincia, revelando los planes reales del gobierno. En los primeros datos, incluso en bastiones opositores como Zanzíbar, se reportó que la presidenta Hassan obtenía entre 90 y 95% de los votos y en algunos lugares incluso más, en lugar de siquiera dar una apariencia de reconocimiento al descontento popular en toda Tanzania diciendo que, ya sabes, tal vez el 20 o 30% del público había decidido no votar por ella. Hassan y sus aliados eligieron la ruta contraria. Habían afirmado márgenes que eran obviamente y transparentemente falsos, incluso con el boicot a las elecciones, que negaron, y a su vez afirmaron que la participación electoral fue del 87%. En esencia, fue un desafío directo al creciente movimiento de protesta. O arriesgar la vida y la integridad en las calles en un esfuerzo que probablemente no tendrá éxito, o encontrar una manera de vivir con ello. Los resultados oficiales del jueves y hasta el viernes, mientras el gobierno esperaba la publicación del conteo final de votos, en total. La protesta en Tanzania mostró que no quería cumplir los deseos de Hassan. Pero según informes de personas con acceso a información proveniente del interior del país, un número creciente de manifestantes ya había pagado con sus vidas. Escribiendo en huevos. El exministro de Zimbabue y abogado de derechos humanos, David Coltart, cita a académicos creíbles que reciben información confiable de personas en el terreno. Un número de muertos que aumentaba a cientos el jueves 30 de octubre, indicó el tribunal. 81 muertos en la región costera de Pwani, 35 muertos en la región de Arusha 25 o más muertos en la región de Mabea y más de 2 docenas de personas muertas en todo el país. De nuevo, esto es solo un día después de la propia elección. En ciertos lugares, los manifestantes lograron abrirse paso. En el aeropuerto internacional Kilimanjaro, miles irrumpieron en la pista. La policía huyó y el ejército observó desde lejos. Se decía que un helicóptero que salía de la casa de gobierno de Tanzania llevaba a Hassan a un lugar seguro porque ya no estaba a salvo cerca del público. Para el sábado, el partido opositor Chadema dijo a la Agence France-Presse que registró al menos 800 muertes en todo el país sin acceso a Internet. Mientras no se restablezca, será muy difícil verificar esas afirmaciones. Si no se permite la entrada de investigadores independientes a Tanzania, es casi imposible que eso ocurra mientras Hassan enfrenta cargos. A medida que avanzaba el fin de semana, los rumores se extendieron desde Tanzania de que las fuerzas del orden del país estaban aprovechando al máximo los continuos apagones de Internet, persiguiendo a manifestantes y miembros de la oposición política que pudieran tener videos que muestran la represión activa del Estado. Las ciudades estuvieron confinadas todo el fin de semana. El lunes 3 de noviembre se cerraron escuelas, transporte público y servicios gubernamentales, y la policía estaba en todas las principales ciudades. Para ese momento, detenían e inspeccionaban regularmente a los peatones y sus bolsas.
En Zanzíbar, periodistas de la Agence France Presse vieron hombres armados y enmascarados sin identificación, mientras grupos de derechos humanos kenianos difundían imágenes de cadáveres en las calles de Tanzania. Líderes militares y del gobierno calificaron a los manifestantes de criminales y prometieron represalias, mientras circulaban acusaciones de que el propio hijo del presidente había tomado un papel principal en las desapariciones, la represión y, en particular, la tortura que se estaba utilizando contra los tanzanos comunes. El líder de la oposición, Tundu Lissu, permanecía en prisión y, según un comunicado emitido a través de su abogado, había sido puesto en aislamiento antes del ciclo electoral. En este momento, dada la situación general, lamentablemente tenemos que especificar que la seguridad física de Lissu realmente no podía ser garantizada. La vida debe continuar. Ahora es el momento de escribir. Al amanecer, hora local en Dar es Salaam, el martes de noviembre. La presidenta Hassan ya inició lo que se espera sea su primer mandato completo como funcionaria electa. Incluso si el término electa es más un eufemismo que una descripción real. Aquí, su nación sigue bajo un apagón total de Internet. Los confinamientos siguen en efecto, y es imposible decir cuál podría ser la verdadera cifra de muertes en esta etapa. No se equivoquen, Tanzania está en medio de un encubrimiento y represión violenta. Mientras más dure el apagón, más tiempo podemos esperar. El gobierno de Hassan ha estado persiguiendo a los disidentes, haciendo desaparecer a líderes de la oposición y destruyendo o eliminando pruebas de que sus agentes estaban involucrados en algo indebido. En sus propias declaraciones públicas después de tomar posesión, Hassan insistió en la televisión estatal citando: "La vida debe continuar. Nuestra responsabilidad es construir nuestro presente para que sea mejor que nuestro pasado. Les ruego que sigamos protegiendo nuestros valores de unidad y colaboración". Su audiencia era pequeña, un grupo compuesto principalmente por dignatarios africanos, incluidos los presidentes de otras 4 naciones del continente: Somalia, Mozambique, Zambia y Burundi. Por supuesto, esa situación significa que hay más preguntas abiertas que respuestas. La gran pregunta es: ¿puede el movimiento de protesta en Tanzania ganar? O, dicho de otra manera, aunque sea una forma más desalentadora, ¿ya ha perdido el movimiento de protesta en Tanzania? Aunque el apagón nacional y los confinamientos dificultan saber hacia dónde soplan los vientos, creemos importante enfatizar una realidad difícil para el régimen de San. La represión, en la escala en la que supuestamente han participado, puede ser realmente difícil de encubrir, especialmente en lugares como Tanzania, donde los teléfonos inteligentes y otros dispositivos pequeños que pueden capturar video y grabar audio están ampliamente disponibles. Aunque la mayoría de fotos y videos no se han publicado en el país, es probable que estén siendo tomadas. Y un movimiento de resistencia bien organizado y proactivo podrá usar las herramientas digitales y físicas a su disposición para asegurarse de que al menos parte de esa evidencia pueda ser preservada. En este momento, la efectividad del encubrimiento de Tanzania podría ser tan simple como evitar o no evitar que una sola memoria USB salga del país, en un sobre sin marcar, oculto en la chaqueta de una persona discreta que cruza la frontera en un auto común. Y cuando eventualmente el Internet vuelva a estar en línea, y para ser claro, eventualmente tendrá que volver, el reto será aún mayor. Tanzania puede ser capaz de imponer apagones, pero carece de las capacidades de monitoreo en línea de una nación como China y no puede crear ni de cerca el tipo de entorno de Internet restringido que Pekín ha logrado establecer. Tampoco Tanzania es un lugar donde la gente simplemente desaparece y nadie vuelve a hablar de ello. Tanzania está bien conectada, ha tenido un rápido desarrollo por décadas y conserva recuerdos recientes de tiempos mejores, así como ejemplos tanto nacionales como internacionales de cómo manejar una situación como esta. Los activistas tanzanos han podido estudiar las lecciones aprendidas en todo el mundo, desde Kenia y Madagascar, más cerca de casa, hasta lugares como Serbia, Bangladesh, Nepal, Indonesia y otros, algunos de los cuales guardan un verdadero parecido con los problemas que enfrenta Tanzania hoy en día. Francamente, las autoridades de Tanzania pueden desaparecer personas, pueden torturarlas y pueden matarlas antes de deshacerse de sus cuerpos de formas que nunca serán confirmadas. Pero lo que Tanzania no puede hacer es hacer que los tanzanos olviden. Una campaña de desapariciones sistemáticas como esta, si se aplicara a una comunidad rural y remota sin conexión real con el mundo exterior, podría ser fácilmente encubierta. Pero Tanzania está lejos de ese entorno, aunque el gobierno nacional eliminará todos los registros digitales de su represión violenta en estos días. Aún tendría que enfrentar a una nación de 68 millones que saben lo que ocurre. La presidenta Hassan puede eliminar a los más problemáticos, pero no a todos. Por ahora, el mundo deberá esperar para ver qué ocurrirá al finalizar este apagón.
Es una situación extraña en la actualidad que, cuando se restablezca el acceso a Internet y las noticias comiencen a salir de nuevo, realmente no tenemos idea de lo que encontraremos. Los apagones podrían terminar con una resistencia victoriosa anunciando su éxito, o con un golpe militar y transferencia unilateral del poder. Hassan y sus aliados podrían reconectar Tanzania solo cuando confíen en que han seguido todas las pistas y consolidado su control sobre la nación. O tal vez en otra situación con sus propias implicaciones sobre lo que podría seguir. Cuando se levante el velo, el mundo conocerá al menos una parte de la verdadera historia. Quizás revelando que la oposición de Tanzania exageró drásticamente la represión que estaba ocurriendo, o quizás revelando que era solo una fracción del verdadero alcance y magnitud del abuso. De cualquier manera, no hay nada que hacer en este momento excepto esperar y ver qué versión de Tanzania surge cuando termine el encubrimiento de la presidenta Hassan. Gracias por vernos.